Bueno, esta es la bruñidora BH1, es una bruñidora horizontal, la cual ahí vemos los bruñidores y los diferentes portas, así como el husillo y la pomela. Esta máquina es monofásica, pero en su interior tiene, adentro de este gabinete, tiene un variador de frecuencia y tiene un motor de un HP. Por lo tanto, a la máquina hay que enchufarla a un toma corriente monofásico. Una vez que la máquina ha sido enchufada al toma corriente monofásico, tenemos en su parte trasera una llave térmica monofásica, la cual debe ser levantada y la misma instantáneamente se encenderá este piloto ámbar. Con este piloto ámbar nos está indicando que la máquina ya está energizada, pero no tiene ninguna de sus funciones en este momento activada. Las funciones comienzan a activarse después a medida que la empezamos a utilizar. Como podemos ver, en la parte inferior de la máquina tenemos un pedal, el cual al activarlo vamos a generar dos situaciones clave durante el proceso de funcionamiento de la máquina. Por un lado, prende y apaga, y por otro lado genera la expansión y contracción de los segmentos diamantados. La máquina recibe 15 litros de líquido refrigerante y conviene echárselo directamente en la batea hasta que se llenen los 15 litros. Conviene siempre tenerla. Bueno, los bruñidores disponibles en la máquina son tres. Lo vamos a identificar como el bruñidor chico, el bruñidor mediano y el bruñidor grande. El bruñidor chico ya tiene un juego de segmentos colocados y este bruñidor simplemente dispone de este único juego, por lo tanto una vez que son colocados no vale la pena sacarlos. Con este directamente se cubren todos los rangos que corresponden al bruñidor chico y no se vuelve a desarmar. En cambio, tanto el bruñidor mediano como el bruñidor grande comparten sus correspondientes portas. Tenemos un porta bajo, que es este, y un porta alto. Por lo tanto, cuando se arman los conjuntos, se arman en función justamente de tener el mismo juego de portas, ya sea el bajo o el alto. En el caso del mediano, directamente identificamos los diferentes puntos que tiene, que son los que identifican cuál es el segmento que corresponde. Por ejemplo, tenemos el segmento número 1, tenemos el segmento número 2, y así vamos armando para luego cerrar el sistema con los correspondientes órdenes. Ahora bien, con el bruñidor grande tenemos el mismo principio. Tomamos los segmentos medianos, los segmentos bajos, perdón, y los segmentos altos. Estos también calzan en función de la ubicación y simplemente de esa manera podemos cubrir tanto el bruñidor mediano como el bruñidor grande con los mismos portas para cubrir los diferentes rangos de diámetro de biela del mercado. Para la colocación de los bruñidores adentro del husillo, nos vamos a encontrar con un husillo que tiene una camisa deslizante y en su interior tiene un bolillero. Ese bolillero es para que en esta ranura del bruñidor las bolillas encastren y hagan que el bruñidor no salga solo por acción del resorte. Entonces, la colocación, tal cual como vemos acá, los tres bruñidores tienen una ranura la cual encastra en un pin de arrastre que tiene en su interior el husillo y una vez que encastró ya estamos en condiciones de utilizarlo. Para colocarlo
Entonces, si bien no sabemos en qué posición está el pin, uno lo puede observar y aproximadamente la ranura ya la puede encaminar cercana. Sin embargo, no es necesario, porque una vez que entra, corremos la camisa, las bolillas se levantan y le permiten acceder al bruñidor hasta el fondo. Va a tener un punto, si no calza en el pin, no entra, pero en el momento en que calza, vemos que entra hasta el fondo, la camisa retoma, apoya sobre las bolillas y las bolillas no permiten que salga el bruñidor. Lo mismo pasa para todo el mismo sistema, tienen los otros bruñidores, lo cual realmente es un sistema muy simple, ágil y sencillo para extracción y colocación. Para realizar el armado del bruñidor con sus correspondientes segmentos diamantados, tenemos que contemplar que cada una de las ranuras donde se alojan los segmentos tienen un punto, el cual nos va marcando una numeración ascendente en el sentido horario. 1, 2, 3, 4, así a llegar al 6, el cual el 6 no tiene ninguna numeración. Por lo tanto, están con puntos del 1 al 5 y el 6 su numeración. Por lo tanto, observamos en la parte inferior del segmento e inmediatamente procedemos a colocar cada segmento en la posición. El cono que tiene en su interior genera la expansión apoyando sus caras sobre estas caras del segmento, los cuales, al tener un movimiento hacia adelante, el segmento tiende a subir y a bajar. Luego, para fijarlos, tenemos estos dos pequeños O-rings, los cuales lo vamos a mantener en posición. Al movimiento del pedal, logramos observar que tiene una expansión y una contracción. Para comenzar el proceso de rectificado de la biela, una vez que tenemos armado el bruñidor y colocado en su sillo, comenzamos a hacer funcionar la máquina. Habíamos dicho que el pedal genera una contracción y una expansión de los segmentos. El proceso de expansión es el que va a hacer contacto con la biela, con el alojamiento de la biela, lo cual va a generar justamente su proceso de rectificado. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encender la máquina, la cual habíamos dicho que al tener el piloto prendido, simplemente estaba energizada, pero como vemos, nosotros podemos apretar el pedal y no funciona. Sin embargo, esta perilla verde, al momento de activarla, se nos va a prender el sistema de refrigeración y se nos va a encender el husillo y va a empezar a girar para ejecutar su acción. Pero al estar apretando el pedal, también estamos hablando de una expansión. Por lo tanto, lo que conviene hacer primero es verificar que la biela entre y al momento de apretar el pedal, la expansión también tiene que estar suelta. Acercamos el brazo contrarrotante para que la biela siempre pueda apoyar, y en ese instante nosotros con esta pomela, la pomela redonda, con el pedal apretado, lo cual es fundamental que el pedal esté apretado, comenzamos a darle, la comenzamos a alimentar hasta que veamos que ya directamente ahí ya está haciendo presión. La regresamos media vuelta, ahí queda flojo, total ya sabemos que estamos cerca del contacto del segmento con la cara, con el ojo de la biela. Entonces, ahora sí, largamos el pedal, prendemos y va a empezar a funcionar el sistema refrigerante. Y si nosotros apretamos el pedal en este momento, vemos que ya está funcionando el husillo en la posición que tiene que...
Con esto nosotros, con el pedal, nosotros con la pomela comenzamos a alimentar el sistema y vamos a sentir que ya hay una presión de la biela sobre el segmento. Nosotros estamos trabajando a una velocidad muy baja y una velocidad interesante sería aproximadamente a la mitad del potenciómetro. Entonces, esa velocidad un poco mayor, sin embargo podemos trabajar a una velocidad que nos resulte más cómodo. Cuando la biela más chico es en su diámetro, se puede trabajar con mayor velocidad, pero sin embargo no hay ninguna regla que nos diga cómo tiene que ser, pero es cuestión de trabajar a la velocidad que a uno le resulte cómodo. Entonces, una vez que tenemos la biela colocada, hay un procedimiento que es muy importante. Yo ahí acabo de liberar el pedal. Al haber liberado el pedal, se detiene el uncillo y además se contrae para que yo pueda sacar la pieza. Si yo lo aprieto, inmediatamente comienza a trabajar y comienza a generar expansión, mejor dicho, con la expansión genera contacto y de ahí ya están los segmentos trabajando sobre el alojamiento del cojinete. El proceso, o digamos, ¿cuál sería el punto exacto? ¿Cómo sería el proceso de rectificado de bielas? Recomendado el siguiente. Nosotros vemos que acá tenemos un largo de segmento y un largo de ojo de biela. Lo importante sería cubrir el siguiente recorrido, de tal manera que la biela se mueva, haga un recorrido que sobresalga la mitad de su ojo o de su alojamiento hacia afuera, hacia adelante, y la otra mitad hacia atrás. Hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Luego, giramos la biela y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Circunstancialmente o periódicamente vamos midiendo hasta llevarnos a la media. Los segmentos diamantados, más que son 6, este sistema no tiene guías, puede ser bastante rápido en su llegada a la medida, por lo tanto hay que ser bastante cuidadoso. Además va a depender bastante de la presión que uno le esté ejerciendo al bruñidor. Entonces, una vez que nosotros apretamos el pedal, empieza a girar y percibimos que ya está ejerciendo presión. Y ahí, como les dije, procedemos a hacer el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Luego de determinada cantidad de veces hacemos lo mismo y cuando empezamos a sentir que ya se está empezando a mover con cierta suavidad, podemos darle un poquito más de alimentación de la pomela, lo cual nos va a permitir que nosotros sigamos trabajando con un poquito más de fuerza y presión. Eso lo hacemos hasta llegar a la medida. Si yo largo el pedal, todo se detiene y con la perilla yo apago y también se frena la refrigeración del sistema.